Bienvenidos a todos los que ya tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios. Estamos poquitos de aquí, pero en casa sé que están muchos más y es para nosotros un gusto tenerlos en esta mañana. Es un día que Dios nos regala la oportunidad de adorarle, de exaltar su nombre y de reconocer que no hay Dios como el que tenemos. Así es que a todos ustedes que están ya conectados con nosotros desde varias partes del mundo, en España, Madrid, mi tía Marcia se ha conectado, también Kat está desde Londres, nuestra hermana Vicky también se ha conectado, también nuestra hermana Jessie, también está conectada nuestra hermana María Azucena también se conectó, nuestra hermana Maribel Romero, la familia Jiménez está con nosotros también, Marisol se ha conectado, también está conectado con nosotros nuestra hermana Janina y nuestro hermano José desde Nueva York, Ceci también se ha conectado desde Ibarra. Gracias a todos aquellos que ya están reportando su conexión en esta mañana. Queremos darles la bienvenida y hacer una oración de agradecimiento por el favor de Dios que nos acompañó nuevamente ya en esta mañana y porque seguro hallamos ya su misericordia. A ustedes que están aquí, los que están en casa, quiero invitarles a que cierren sus ojos y que podamos dar gracias a Dios en esta mañana. A ti, Dios Todopoderoso, que eres grande, maravilloso, soberano y eterno, elevamos nuevamente un clamor, Señor, de gratitud. Nos regalas la vida y la oportunidad de nuevamente rendirte adoración y alabanza porque tú la mereces. Que este sea un tiempo de alegría y de regocijo, que todos juntos podamos disfrutar, Señor, de exaltarte y de reconocer que tú eres un Dios incomparable. Que en esta mañana tu precioso y buen Espíritu nos acompañe y que nuevamente tú hagas cosas maravillosas sobre tu pueblo, sobre aquellos que invocan tu nombre y te alaban, porque tú eres digno de ser adorado y exaltado. Gracias por esta mañana y por el tiempo que nos regalas para reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso. Te exaltamos para siempre en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que disfrutemos de esta mañana y de este tiempo, reconociendo que Dios es nuestro Padre y que Él nuevamente nos ha sostenido. Te exaltamos solo a ti, maravilloso Señor, y te reconocemos como nuestro Señor. Gracias por estar nuevamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos adoración. Amén y amén. Damos la bienvenida a tu precioso Espíritu en nuestras familias, en nuestras vidas y donde quiera que nos encontremos. Hoy reconocemos que ese precioso Espíritu es el que nos sostiene y nos guía. Recibe, Señor, toda nuestra gratitud y adoración.
bienvenido, bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Te damos la bienvenida, Señor, a ti que eres digno y santo. A ti te damos el honor y la gloria, Señor, porque tú eres santo y eres digno y eres bienvenido en nuestra vida y en nuestras familias. Gracias a todos ustedes que en esta mañana se han dado cita para exaltar el nombre de ese maravilloso Señor, el que es digno y merecedor de toda la gloria y de toda la alabanza. Es a Él al que le reconocemos y sabemos que nuestras vidas están seguras en sus manos. Así es que todos ustedes que tienen la oportunidad de adorar al Señor, no dejen de batir sus palmas, de celebrar a ese Dios que es eterno, que es maravilloso y que prometió estar siempre con todos nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana y por el sol que nos alcanza. Están llegando de a poquitos aquí en la iglesia, pero eso no impide que podamos mover nuestras palmas, nuestras voces y de reconocer a ese Dios en adoración. Así es que juntos digámosle a Él que merece toda la gloria y toda la alabanza. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo,
soy por su espíritu. Tú eres bueno, Señor. Le damos un fuerte pero fuerte aplauso a ese Dios bueno y maravilloso. Él es digno. Durante este tiempo ustedes deben haber percibido lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Estoy hablando de Quito, Ecuador, porque se preocupó tanto a la gente que nos han dicho que la cantidad de contagios han aumentado, y sin duda ha aumentado. Pero aquí viene lo interesante, no de una locura o de un fanatismo, sino lo importante de haber desarrollado una confianza en Dios para saber dónde estamos posicionados en el tiempo de hoy. Mucha gente piensa que creer es tener convicción. Les voy a recordar lo que dice la Biblia. La palabra dice que aún el diablo cree en Dios. ¿Sí lo han leído? Y tiembla. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay una diferencia, y en esa diferencia debe radicar en nosotros como hijos. Y es por eso que en esta mañana aquellos que han tenido la oportunidad de llegar aquí a la casa de Dios, es como que estamos siendo desafiados, ¿verdad? Salgo y ¿qué va a pasar? ¿Y si ahora regreso? Hay mucha preocupación, pero aquel que no luche con la duda, miente. Porque todos estamos de alguna u otra forma preocupados. Lo único que puede traer esperanza sobre nosotros es la bendita palabra de Dios. Y que mientras tengamos esa palabra no dejemos de adorarle a Él por lo maravilloso y lo grandioso que Él es para con nosotros. Quiero invitarles a que cierren sus ojos, cualquiera que sea la circunstancia que hoy estén atravesando. Yo quiero invitarles a que ustedes puedan descansar nuevamente en Dios. Reconocemos que tú eres el grande y maravilloso, el Dios todopoderoso, al que podemos acercarnos confiadamente. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Decimos: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
descender, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo, Señor, creo en ti, Jesús. Precioso Cordero, Santo Señor, tú eres digno y merecedor, Señor, de todo honor, de toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a decirle: recibe, recibe, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recíbela, Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más, recibe toda la gloria, precioso. Recibe toda, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así eres de precioso. Nadie es tan precioso como tú, Señor. Haz descender sobre este lugar y sobre cada una de las vidas, Señor, de aquellos que están atravesando hoy una situación difícil. Necesitamos de tu consejo, Señor. Es por eso que en esta mañana, Señor, nos libramos de todo peso, de toda carga, Señor, que hoy quiera avergonzarnos o atribularnos, Señor. Es por eso que decimos creerte a ti, Señor. Creemos que tú eres el Dios vivo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí,
recibe toda la honra, precioso. Una vez más, recibe, recibe, Señor, recibe, precioso. Hijo de Dios. Gracias por habernos convocado en esta mañana, Señor, para que tu nombre sea glorificado sobre los hijos de los hombres, para que toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios el Padre, y para que toda rodilla, Señor, se doble ante tu majestad, porque no hay otro Dios tan maravilloso como tú. Gracias por este precioso tiempo y por la oportunidad que nos has dado de elevar adoración al Dios vivo y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos aquellos que ya nos acompañan aquí, y aquellos que están en casa. No sé si estuvieron adorando de pie o si estuvieron acomodados en una silla, pero lo importante de esta mañana es tener la oportunidad de empezar la semana con el favor y la gracia de Dios. Así es que si usted trajo su Biblia, hoy vamos a utilizarla un poquito, si no es mucho realmente. Si usted trajo su Biblia en esta oportunidad, yo quiero hablarle de algo que es muy conocido para todos nosotros. ¿Qué es lo que conocemos muchos de nosotros? Lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 1. ¿Y qué es lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Y parecería que esto nos han enseñado de generación en generación y se ha convertido más en un dicho que en una palabra poderosa. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y bla, bla, bla. Y comenzamos a hacer de esto un dicho antes que una verdad. ¿Por qué digo una verdad? Porque mucha gente hoy quiere vivir una realidad de lo que se supone que estamos atravesando. ¿Cuál es la realidad que logramos ver? Muertes, gente en los hospitales, una economía quebrada, gente que está en la miseria. ¿Logramos o no logramos ver todo eso? Y viendo todo eso, ¿entramos en angustia o nos alegramos? Es como que todo eso siempre quiere ser un peso sobre nosotros, ¿se han dado cuenta? ¿Y todo ese peso qué provoca? ¿Fe? No, nos derrota, porque eso lo que provoca es dejarnos hasta el piso. Aquí viene algo interesante que precisamente Jesucristo nos advirtió cuando Él anduvo con los discípulos y les dijo: el ladrón no viene sino, recuerden cuál es la misión del diablo en cada una de nuestras vidas. El ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Usted cree que Él tiene en poco la misión que Él se tomó? Él tiene un compromiso con la misión que Él tiene. ¿Y cuál es ese compromiso? Hasta que no le mate, Él no va a descansar. Y Él sabe que la muerte empieza por lo que vemos. La muerte empieza por lo que escuchamos. Cuando vemos, cuando escuchamos, nuestro corazón se aflige. Y cuando nuestro corazón se aflige, quiere comenzar a dudar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y miren, cuando hablo de la realidad de Dios es diferente. ¿Por qué la realidad de Dios es diferente? Porque si ustedes toman muchos pasajes de la palabra de Dios, se van a dar cuenta que desde la creación del hombre hasta el tiempo de hoy, siempre el hombre ha estado en crisis, ¿o no? Siempre el hombre ha estado en crisis, rebelándose en contra de Dios, haciendo lo contrario de lo que Dios quiere, no teniendo en cuenta a Dios en sus caminos, actuando conforme Él creía. ¿Y cómo le ha ido al hombre hasta ahora? He aquí una consecuencia de lo que ha estado sucediendo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Dios creó a Adán y Eva, se conoce algo que es el libre albedrío? ¿Qué significa el libre albedrío?
la capacidad que Dios nos dio para decidir sobre el bien y sobre el mal. En el tiempo de Adán y Eva no había todavía el libre albedrío. ¿Ustedes creen que Dios en su egoísmo quiso privarnos de conocer el mal? ¿Creen que fue egoísta Dios al no permitir que conociéramos el mal? ¿Se dieron cuenta ustedes que Dios le advirtió a Adán y a Eva y les dijo, del árbol que está aquí no comerán? Entonces sí les dio una advertencia. ¿Qué era lo que Dios buscaba desde el principio con el hombre? ¿Qué cosa? Obediencia. ¿Se dieron cuenta que desde el principio Dios siempre buscó eso en el hombre? ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Parecería gracioso, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios se equivocó al haber creado al hombre? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que nos íbamos a equivocar y que íbamos a desobedecer? Dios ya lo sabía. Y aún habiéndolo sabido, toma el riesgo de darle una segunda oportunidad al hombre. Es por eso que ustedes van a leer en la palabra que dice, por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre entró la salvación para el mundo. ¿De quién estamos hablando? Jesucristo. Es por eso precisamente que mientras preparaba el mensaje durante estos días, me di cuenta de la necesidad que teníamos nosotros de fortalecer nuestra fe. Lo difícil de esto es que la única forma en la que la fe puede crecer es cuando vienen las pruebas, ¿o no? ¿Le es fácil tener fe cuando va bien su economía? ¿Le es fácil tener fe cuando nadie está enfermo? ¿Le es fácil tener fe cuando no tiene trabajo? ¿Le es fácil? Precisamente por eso es la prueba. Y algunos dirían, lo que dicen muchos neófitos, mucha gente atea dentro de esto, ¿qué es lo que dicen? Si tienen un Dios tan bueno, ¿por qué permite que exista tanta maldad? ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos de nosotros, siendo cristianos, no tenemos una respuesta para ellos cuando nos dicen cosas como estas. La respuesta, desde el punto de vista de Dios, sería sencilla. ¿Por qué? Porque si al hombre le ha costado obediencia a lo que Dios dice, tiene que haber una consecuencia. O como hijos de ustedes, o como padres, cuando sus hijos han desobedecido, ¿les ha ido bien? ¿Les ha ido bien? Inclusive muchos tal vez vienen de la época del palo y del garrote, ¿cierto? Había un dicho popular aquí, estoy hablando desde unos 40 años atrás tal vez, y decían, la letra con sangre entra. Qué buenos que éramos para eso, ¿verdad? Tantos dichos populosos. En casa de herrero, cuchillo de palo. Y tantos dichos que se convirtieron en una expresión de lo que vivíamos. En medio de eso, el recordar lo que fue nuestra niñez sería decir, no, yo no quiero volverme a repetir mi niñez con la cantidad de palazos que me daba mi papá o mi mamá, los castigos que tenían ellos con nosotros, qué crueles, ¿verdad? Pero hoy me doy cuenta de que si no nos hubieran dado el palazo, hoy tal vez no estaríamos ni aquí, ni le hubiéramos dado la oportunidad a Dios para que pudiera tocar nuestras vidas. Jesucristo, hablando precisamente al respecto de la fe, les menciona algo a sus discípulos. Estoy mencionando algunos de los pasajes que ustedes van a encontrar en los 4 evangelios. Les voy a dar ya algunas de las citas que podemos encontrar. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos, Él les decía no sé cuántas veces, no me puse a contar la cantidad de veces, pero siempre les decía, hombres de poca fe, ¿sí o no? ¿Por qué han dudado? ¿Por qué no han creído? ¿Y por qué les era difícil creer a los discípulos después de que aún ellos habían visto que Jesucristo había resucitado muertos, de que Jesucristo había dado de comer a multitudes, de que Jesucristo había sanado a ciegos, de que había sanado a leprosos? Y habiendo sucedido todas estas cosas, sus discípulos todavía, ¿qué tenían? Qué gracioso, ¿verdad? La condición humana en nuestra mente y en nuestro corazón es afectada por la influencia externa de lo que vemos y de lo que oímos. El espíritu no es algo que se pueda palpar, ¿se han dado cuenta? Estoy hablando físicamente, tocarlo y poder decir, sí, está en este momento aquí. Es algo que nace con una condición de comunión, en una relación en la que entablo yo comunicación con Dios para creer. ¿Se han dado cuenta ustedes que la oración de muchas personas en el tiempo de hoy tiene que ver solamente con quejas?
quejas y quejas. Y quiero leer la versión más sencilla de lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a leer la versión de traducción del lenguaje actual para que usted pueda tener un poco más de entendimiento de lo que el escritor quiso transmitirnos precisamente. Miren lo que dice aquí la versión de traducción del lenguaje actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Voy a volverlo a repetir. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Y ahora quiero que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 6. Aquí hay otra promesa de parte de Dios maravillosa que puede ser que nos haya pasado inclusive a nosotros mismos. Gálatas capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 7. Aquí la palabra dice algo muy interesante. Recuerden que estoy leyendo la versión más sencilla. Dice: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Se repite el principio. Toda acción tiene una reacción. Toda decisión tiene una consecuencia. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Y miren cuál es el consejo de Dios. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos se han cansado de hacer el bien? Creo que nos pasó, ¿verdad? Uno dice, no, si ya cada vez que le he hecho bien a este siempre me ha pagado mal. ¿O no? Y ahí es cuando uno piensa y dice, mejor ya no hacerle un bien. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Cánsense de hacer el bien? No, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque miren cuál es el consejo de Dios. Porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Me está hablando entonces que si usted se cansa de hacer el bien, podría ser que se pierda una bendición. ¿Qué bendición se podría perder? ¿Qué bendición? De recibir todo lo que haya pedido. Y uno dice, si es válido pedir entonces casas, carros, puede pedir todo eso, pero la palabra dice que todo eso para nada aprovecha. Sino más bien deberíamos pensar en las cosas del espíritu, porque el espiritual juzga las cosas espirituales, pero el carnal piensa solamente en cómo satisfacer sus deseos. Eso es parte de lo que habla el libro de Gálatas capítulo número 6. ¿Por qué estoy introduciendo esto como parte de nuestra fe? Porque precisamente se van a dar cuenta que en todos los ejemplos que les estuve hablando en esta mañana, Jesucristo caminó con príncipes, Jesucristo caminó con los más inteligentes, Jesucristo caminó con los más ricos. ¿Con quién caminó Jesucristo? Miren con quién caminó, con prostitutas. ¿Con quién caminó? Con ladrones. ¿Con quién caminó? Con gente que robaba a los suyos propios. Y uno diría, entonces este Jesús estaba como que loco, ¿verdad? Porque Jesucristo tenía todo el derecho de andar. Si vino de un reino, tenía primero que ser tratado como tal. Después tenía que andar rodeado de gente de opulencia, de gente que tuviera muchos recursos. Pero ¿por qué Jesucristo nos muestra una cara diferente cuando viene a habitar con los hombres? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué Él viene? Y aquí viene en lo que quiero adentrarme en esta mañana. Lo precioso de la palabra es que cuando Dios habla en el libro de Juan capítulo 3, versículo número 16, creo que la mayoría de los cristianos conocemos lo que dice este pasaje. ¿Y qué es lo que dice? Porque de tal manera, está diciendo, no existió algo más grande que yo pudiera haber hecho por los hombres. No hay algo más grande ni algo más valioso que yo les pueda haber entregado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió, y miren lo que dice, a su único hijo. No dice que tenía él un montón de hijos. Él está hablando y haciendo la referencia de su único hijo como lo más valioso que él tenía. Como que no había algo más grande que él pueda mostrar a la humanidad para que el hombre tuviera que arrepentirse. Pero les pregunto algo entonces, con todo lo que les acabo de mencionar,
Aún sabiendo el hombre que Dios envió lo más valioso, ¿ha hecho de este regalo una realidad en su vida? Miren la cantidad de gente que está muriendo hoy sin Cristo. ¿Por qué están muriendo? Lo interesante de esto sería poder morir en Cristo, ¿o no? Y aquí viene un desafío importante. Ayer comentábamos esto con algunos hermanos de aquí de la iglesia. Y yo les decía, ¿cuántos de nosotros podremos decir en el tiempo de hoy, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia? ¿Lo podemos decir? Está complicado. ¿Por qué está complicado? Porque muchos de nosotros estamos con el pánico y con el miedo de qué va a pasar mañana, ¿o no? Porque hoy tal vez estamos con salud, pero ¿y qué tal mañana? ¿Continuará la bendición de la salud? No sabemos. Y una de las consecuencias que tiene el hombre es de que siempre estamos preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, con qué vamos a pagar, y todo eso, aparte de lo que estamos viviendo, nos derriba. ¿Debería ser esto así? ¿Debería la palabra de Dios tener un efecto maravilloso sobre nosotros? Principios maravillosos. Mateo capítulo 6, versículo 33. Creo que lo conocemos porque lo hemos tratado por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Yo pregunto algo. En alguna parte de los mensajes muchas personas, aunque ustedes no lo crean, sí me han criticado porque me han dicho, no, pues es que como va a decir, como usted ya le pasó, entonces ya usted no tiene que preocuparse. No, entendí un principio antes de esto porque ni siquiera supe cuando estaba infectado. ¿Cuál fue el principio que entendí? Aprender a saber que mi vida está en las manos de Dios. ¿Qué me está tratando de decir entonces? ¿Que si me enfermo, dejé de estar fuera de las manos de Dios? No. Lo que le estoy diciendo es que si pasó esto, es porque Dios quería que aprendiera algo. O es porque tal vez Dios ya sabía cuál era su tiempo y es mejor que usted esté al lado de Dios que perdido una vida eterna. ¿O no? ¿Entender eso es fácil? ¿Qué voy a entender? Pues, si yo quiero extender mis días de vida aquí en la tierra lo más que se pueda, ¿podré aplicar entonces? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso está todavía como que para pensarlo, ¿verdad? Cuando Jesucristo habla al respecto de primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, el ejemplo que tengo es cuando en algún momento de nuestra historia familiar, como siempre nos gustó el deporte, recuerdo que mi sobrino debe haber tenido alrededor de unos 5 o 6 años, para entonces su papá, su héroe, ¿verdad? Porque mientras van creciendo es como que se les borró de la memoria quiénes eran sus héroes. Ahora sus héroes son todos los artistas famosos, pero ya no es ni papá ni mamá. Recuerdo que estábamos en un campeonato y estábamos disputando una semifinal de fútbol. Entonces ustedes deben darse cuenta que cuando uno ve fútbol y está viendo una semifinal, es un partido pero que tiene mucha fricción, que tiene mucho carácter, que tiene mucho de uno entregando en la cancha. ¿Sí o no? Y en medio de eso recuerdo que mi hermano estaba en el arco, era una cancha pequeña, y cuando él sale, uno de los jugadores contrarios le pone banquillo, de manera que cuando él sale a defender su portería, al hacerle el banquillo, mi hermano sale elevado y cuando cae con todo el peso de su brazo sobre el piso. ¿Saben qué es lo que vimos nosotros? Cómo la mano se le dobló y cómo un hueso salió ahí. Esa experiencia no fue para nada agradable. Y en ese momento, ¿qué creen que hizo el hijo de mi hermano? ¿Saben qué hizo? Se puso a chillar y corrió, ¡ah, mi papá! Y comenzaba a llorar con un llanto que ustedes no se imaginan. Y mi hermano en medio de su dolor, con su mano caída, le decía, no, mi hijo, no pasa nada. Qué gracioso, ¿verdad? Uno como papá en ese momento procura que sus hijos estén tranquilos. Eso es lo que Dios busca de nosotros, porque Él expuso a su hijo para que sufriera el sacrificio más horrible y el castigo más bajo, para que nosotros pudiéramos hallar tranquilidad en Él. El problema es
que muchos de nosotros nos salimos de esa tranquilidad por lo que vemos y por lo que oímos o por nuestros hábitos. ¿Se han dado cuenta muchos de los que ya han tenido la experiencia de estar casados o que están casados, que cuando empezaron todo era puro amor? ¿Sí o no? Uy, qué lindo recordar esas épocas, ¿verdad? Puro amor, puro amor. Desbordaba, pero hasta por los ojos, por todo lugar, puro amor. Pero cuando tomaron la decisión de casarse y cuando despertaron al lado del otro, resulta que se encontraron con algo que no les gustó. O no solo eso, sino que resultó que cuando usted lo primero que hizo fue ir al baño, se encontró con algo que hacía la otra persona que a usted le disgustaba. Y comenzó la disputa de los problemas en el matrimonio. Por algo que parecería ser tan insignificante, pero son dos mundos diferentes que al unirse, ¿qué hacen? Chocan. ¿Qué tiene que ver esto con fe? Para que usted se case, debe haber tenido fe, hermano. ¿Por qué? Porque usted no sabía ni siquiera cómo le iba a ir con su esposa. No sabía cuántos hijos, o usted dijo, no, yo ya sé que Dios me va a dar 6 hijos. ¿Sabía usted eso? No, no lo sabía. Pero nos enfrentábamos a un mundo de fe sin tener tal vez todos los recursos. Recuerdo esta otra historia de mi papá y de mi mamá que me comentaban ellos. Cuando nos casamos, nuestra primera cama fue una estera. Aquellos que somos de hace más de 4 décadas entendemos lo que es una estera. Es como una tira ligera de paja sobre la que tenía que dormir la gente. ¿Se imaginan ustedes? ¿Estaban pensando ustedes en el frío que iban a tener? ¿Estaban pensando en si iban a comer mañana? No estaban preocupados por eso. Estaban pensando en que podían vivir con su amor y que su amor les iba a alcanzar. Algunos dirían, qué ingenuos, ¿verdad? Vivir del amor. Porque si hoy hablamos de eso, unos dirían, nadie vive del amor. Las cuentas no se pagan con amor. Las deudas no se pagan con amor. Mis hijos no comen con amor. Y todo esto hace que nuestra fe se debilite. Cuando Jesucristo nos habla precisamente de buscar primeramente el reino de Dios, Él está dándonos un principio, nos está diciendo, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Buena pregunta responder. Claro que sí. La mayoría diría, en mi vida Dios ocupa el primer lugar. Y de muchas maneras podría asegurarles que tal vez no es así. ¿Por qué? Porque cuando usted estaba pasando problemas en su matrimonio, al primero que recurría es a Dios. Cuando usted tenía necesidad económica, al primero que corría era Dios. Cuando no había alimento en su casa, al primero que corría era Dios. Cuando le informaron de que había algún enfermo por el virus o por lo que sea, lo primero que hizo usted es correr a Dios. Solamente preguntando esto en sus vidas, porque muchos de nosotros llevamos años de ser llamados cristianos y en mucha de nuestra vida cristiana no hemos aprendido a practicar principios que hagan ver que Dios es real. ¿Saben? He comentado con algunas personas y me han dicho, algunos pastores conocidos, ¿tú ya abriste la iglesia? Y le digo, pues la gente está yendo a la iglesia. Entonces me dicen, entonces ya abriste. Le digo, pues si la gente viene, claro, a la iglesia. Porque yo no puedo permitir que el que está ahí, que digan, ¿sabe qué? La temperatura dio más de lo estimado, no puede entrar usted a la iglesia. Me estaría yendo en contra de lo que la palabra de Dios instituye. El problema es que muchos dicen, ay, es que pastor, yo por eso mejor no voy para no contagiarme. O sea, ¿cuál es su pensamiento? ¿Su pensamiento es de que va a adorar a Dios o de que se va a contagiar? ¿Qué estuvo primero? ¿La enfermedad o Dios? ¿Me está entendiendo? ¿Por qué es necesario que aclare todas estas cosas? Porque cuando nosotros nos ponemos a evaluar por qué muchas iglesias se están vaciando más, es porque la gente durante el tiempo que vino a la iglesia, en lugar de fortalecer su fe, convirtió su vida cristiana en una costumbre. Y cuando convertimos nuestra vida en una costumbre, es como estar casados 30 años. ¿O no se ha dado cuenta lo que nos han demostrado? Ah, el mismo viejo de siempre, ya hasta más barrigón, ¿verdad? Y cuando hablamos de esas cosas, el matrimonio se convirtió simplemente en una costumbre más. Lo mismo nos puede pasar en el cristianismo.
¿Cómo estamos viviendo en casa la fe en el tiempo de hoy? El proceso previo, ¿verdad? Cuando usted llega a casa, se saca los zapatos, le bañan en alcohol, por un lado, por el otro, entra, si es posible, hasta de puntillas, se mete en la ducha, se enjuaga, se baña y de ahí se sale. Ahora sí, puedo decirles buenas tardes, porque ni siquiera hemos tenido la capacidad de decir, ya que estoy así, daré un beso a mis queridos, daré un abrazo a la gente que está conmigo. ¿Está pasando eso? ¿O todavía está con miedo ahí cuando dicen no? Quiere dar, pero dice no, mejor me aguanto las ganas. Y aunque usted no lo crea, el perder este tipo de afectividad nos hace menos expresivos para que la gente se sienta más querida. ¿Cómo usted sabía que su esposo le amaba? ¿Solamente porque le decía que le amaba o porque le mostraba una expresión de cariño? ¿Cómo sus hijos sabían que usted les amaba? Solo, te quiero. ¿Solo por decirle eso? ¿O porque verdaderamente usted compartió con ellos muchos momentos que eran importantes para ellos? Eso marcó la vida de muchos, el haber compartido o no compartido con sus padres. Y es por eso que replican muchas de esas cosas cuando llegan a tener su propio matrimonio. ¿Eso tiene que ver con fe? Claro que sí. Porque si nuestros hijos no llegan a ver fe en nosotros, corremos el riesgo de que ellos simplemente se pierdan en el camino y que no haya servido de nada el que nosotros hayamos tenido el título de ser cristianos. O díganme que aprovechó para algo ser cristiano cuando solo usted se salvó. El consejo del apóstol Pablo es este. Dice, procura enseñar lo que la palabra dice y procura salvarte a ti y a los que puedas. ¿Se dieron cuenta cuál fue el consejo? Dice solamente que me salve yo. Dice, sálvate tú y a los que puedas salvar. ¿Por qué es importante ese consejo de parte de Dios? Porque muchos de nosotros nos conformamos aún con el regalo de la salvación que ya tenemos. Como yo ya me salvé, ¿para qué tengo que hablarles a otros de lo que Dios puede hacer? Como yo ya me salvé, ya si el otro quiere me doy, si no, no. Y en el transcurso del camino, en lugar de crecer en nuestra fe, nos debilitamos. Quiero leer ahora el pasaje anterior. Acompáñenme por favor, Mateo capítulo número 6. Vamos a leer desde el versículo número 25 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice esto la palabra: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Perdón, me retrasé mucho más. Voy a leer desde el 25. Dice las preocupaciones, tengo el título así de las preocupaciones. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Les voy a preguntar eso a ustedes. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Están seguros de que mañana vamos a estar vivos? No sabemos. Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Versículo 30. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. ¿A quién creen ustedes que les estaba hablando aquí Jesús? ¿Saben a quiénes? A sus discípulos. Porque ellos estaban preocupados. Jesucristo no estaba preocupado por la cantidad de dinero que tenía, por la casa que tenía. ¿Él por qué estaba preocupado? Por cumplir la misión del Padre. ¿Y cuál era la misión del Padre? Que Él se sacrificara para que muchos se salvaran. ¿Cumplió su objetivo? Por supuesto. Versículo 31.
Ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Esto está bueno, ¿verdad? Esto está bueno porque dice que ¿por qué estamos preocupados siempre nosotros? ¿Por qué vamos a comer? ¿O por qué vamos a vestir? Pero él dice, ¿quién es la gente que se preocupa de eso? La gente que no le conoce a Dios. Vamos a ir más adelante. Versículo 33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Escuchen bien. No dice, Dios les dará todo lo que quieren, sino que dice, ¿qué es lo que nos va a dar? Lo que necesitamos. Lo que necesita usted es preocuparse por mañana. Aprenda a vivir cada día como si fuera el último día que Dios le regala. Aprenda a vivir cada día confiado en Dios. Creo que el ejemplo más claro lo hemos expuesto aquí mismo en la congregación cuando hemos hablado de la confianza, ¿verdad? Quiero orar un momentito. Vénganse Jesús y vénganse Alejandro por un segundito. Van a pararse aquí los dos. Tú párate atrás, por favor. Este es el ejemplo más claro, ¿verdad? Tú cierra los ojos, Alejandro, pero tú párate atrás bien de él. Entonces, si yo en este momento le digo a Alejandro que él se eche para atrás, él lo va a hacer porque él tiene la seguridad de que hay alguien. Para coincidencia, Jesús está atrás. El nombre del muchacho que está aquí es Jesús también. Entonces, cuando él se eche para atrás, ¿qué seguridad tiene él? De que alguien le va a sostener. Si no me creen, miren. Y él se dejó. Ahora voy a decirle, Jesús, retírate de ahí. Y ahora una vez que él se retiró, le voy a decir, cierra los ojos. Y le voy a empujar. ¿Ustedes creen que él no se va a poner de pie para no caerse? Él ahora, ¿qué sabe? Que no hay nadie atrás. Gracias. Ese es el mismo ejemplo que nos pasa con Dios. Dios nos dice, tengan la seguridad que detrás de ustedes está mi Hijo, porque les entregué todo lo mejor. Entonces yo pregunto, si nos entregó lo mejor, ¿ustedes creen que no nos podrá dar de vestir o de comer? ¿Creen ustedes que no nos podrá dar un trabajo? ¿Creen ustedes que no nos podrá dar una mejor economía en tiempo de crisis? ¿No hemos visto acaso en la palabra de Dios cuántos testimonios fueron escritos para este tiempo? ¿Recuerdan ustedes el mensaje de la semana anterior? La viuda de Sarepta, la mujer que no tenía sino un poco de aceite y de pan. Tiempo de crisis, tiempo de pobreza, tiempo de miseria, tiempo en el que ni agua siquiera había. Y aún con eso, esta mujer prefirió obedecer a Dios que sostener su necesidad. En su necesidad, ¿quién estaba? Su hijo. Y es por eso que le dice al profeta, lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite para darnos de comer mi hijo y yo, y después de eso echarnos a morir. Ella ya estaba hablando de algo que les iba a pasar. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué era lo que ella sabía que era seguro para ella y para su hijo? Pero vino alguien que trajo esperanza. ¿Me están entendiendo? Ese fue Jesucristo en nuestras vidas. Si Él no hubiera tocado, si Él no hubiera llegado a nuestras vidas, no tendríamos esperanza ni a quién correr ni a quién ir. Pero la bendita esperanza se sacrificó porque ustedes y porque yo tuviéramos la oportunidad de vivir en este tiempo, para demostrar que ser cristiano no se trataba de venir a una iglesia, sino de que ser cristiano se trataba de obras y de fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Creo que muchos de nosotros lo sabemos, ¿cierto? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Me está diciendo que cuando el miedo en mi casa es mayor, ¿qué estoy haciendo con Dios? Desagradándole. Cuando usted sale a algún lugar, me platicaba también con algunos hermanos en esta semana, me decían, es que pastor, en la iglesia ni siquiera estamos teniendo todas las condiciones de salubridad que se necesitan. Y yo pregunto y digo, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que viajar en un bus?
Y en un bus, ¿usted le puede decir a la otra persona que tome el distanciamiento social? Cuando usted está preocupado porque va a llegar tarde a su trabajo y se sube a un bus, usted lo que hace es hasta empujar para que entren los que son y los que no son, ¿o no? Y ahí estuvo preocupado usted de lo que está pasando en el tiempo de hoy. Pero hoy sí es pecado ir a la iglesia. Las puertas de la iglesia están abiertas. Y mucha gente me dijo, ¿y si alguno sale infectado? Yo no les estoy diciendo que al venir acá, que al venir acá no corren riesgo. Lo que estoy diciendo es cuando lleguen acá, tienen que tener una convicción sobre sus vidas. ¿Cuál es esa convicción? De saber que lo que se está predicando aquí es la palabra y no invención de hombre, para que sean manipulados por lo que un hombre puede decir. A mucha gente le he dicho, si lo que estoy predicando y lo que estoy hablando no tiene que ver con lo que la palabra de Dios enseña, tienen todo el derecho de decirme que me estoy yendo en contra y que estoy procurando la muerte de muchos. Pero hoy estoy enseñando a la gente a que cuando las puertas de la iglesia se abren es porque hay una necesidad de llegar a la casa de Dios. Si esa necesidad no hay, créanme que las iglesias para el tiempo que nos viene se van a vaciar más de lo que ya estaban. ¿Por qué? Porque en casi 4 meses se han creado nuevos hábitos. Antes, cuando no pasaba esto, todos sabíamos que el domingo era el día del Señor, ¿sí o no? Teníamos que ir a la casa del Señor, pero durante los 4 meses se dieron cuenta que comenzamos como costumbres y ya acostaditos en la cama y bien tapaditos. Estábamos tal vez viendo el servicio dominical. Ya no teníamos ni siquiera que ponernos de pie, ni mover nuestras palmas, ni brincar, ni saltar, ni nada para adorar a Dios. Estábamos bajo una hermosa comodidad. ¿Y a quién creen que le conviene que eso permanezca? ¿A Dios? A nuestro enemigo sí le conviene que nosotros nos mantengamos calientitos y sin movernos, porque eso nos da una aparente seguridad. Una incomodidad es tener que llegar a la iglesia para decir, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y ahora permítanme decir que tenemos a Dios de nuestro lado, porque la palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? Entonces me está diciendo que si Dios está de su lado, tenemos un propósito y hay una bendición más grande de la que nos podemos imaginar. En tiempo de crisis, sí, en tiempo de crisis. En tiempo de que no hay trabajo, sí, en tiempo de que no hay trabajo. En tiempo de que el país está con una economía quebrada, sí, porque en el cielo no escasea nada. Y en el Dios que estamos creyendo es un Dios que creó el cielo y todo lo que existe. ¿Hay esa convicción de fe en nosotros? ¿Qué tal si mañana le toca? Ay, pastor, no diga eso. ¿Cierto, verdad? ¿Cómo va a decir eso, pastor? No. Yo decía esto aún a mucha gente con la que trabajó conmigo. No nos dimos cuenta que cuando mucha gente fue infectada, se murió más por la enfermedad mental que por el propio virus. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que para poder sostener lo que está pasando en el tiempo de hoy, usted tiene que estar preparado espiritual y mentalmente. Si usted no está preparado ni mental ni espiritualmente, lo más seguro es que tengamos que hacerle una caja. Pregunté esto y sigo diciéndolo porque es una gran verdad. Se habla de que la cura en el mejor de los tiempos vendrá en 1 año, tal vez 2. Y en ese tiempo, ¿no costará este virus más vidas? ¿No hemos escuchado la noticia de que si aumentaron la cantidad de contagios, lo más probable es de que haya más contagios en lugar de que haya menos contagios? Es cierto que en muchos casos hay irresponsabilidad, porque muchas personas se volvieron asintomáticas de este virus, ni siquiera sabían que lo tenían porque no presentaban ningún síntoma, pero eran portadores para contagiar a otras personas. Ojalá y en el cristianismo nosotros fuéramos contagiosos con otros para compartir lo que Dios está haciendo. Hoy el temor está siendo más grande que la fe. Y recuerden, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque en nuestra humanidad nosotros quisiéramos vivir más tiempo, ¿o no? En nuestra humanidad quisiéramos morir de viejos y ojalá y ni sentir cuando llegara el momento. Pero Dios sabe
¿Recuerdan lo que leímos en el libro de Gálatas? Lo que el hombre siembra, eso recoge. Si usted sembró odio, amargura, resentimiento y nunca se sanó, se libró de todas esas cosas, lo más seguro es que usted tenga que morir solo, triste y abandonado. Pero si usted aprendió a hacer el bien todos los días y no se cansó de hacerlo, lo más seguro es que cuando llegue a viejo, si Dios le permite llegar a viejo, si nos permite llegar a viejos, es que haya gente que nos honre. ¿Me está entendiendo? Pero por su testimonio de fe. Si no hubiéramos abierto la puerta de la iglesia y si no hubiera sido uno de los primeros que vino hasta este lugar, no les hubiera transmitido esperanza, hermanos. Les hubiera enseñado a seguir que estando en casa estoy más seguro. Pero el salmista habla y dice: prefiero estar un día en tu casa. ¿Por qué recuerdo toda esta porción de la palabra? Porque me doy cuenta que el enemigo quiere seguirnos avergonzando en nuestra medida de fe. ¿Y por qué quiere avergonzarnos? Porque cuando usted dice que es cristiano y usted se contagió y no tiene una respuesta para darle a él por qué está viviendo eso, es cuando el diablo va a destruirle. En cambio, si usted, a pesar de, no puede ser solo el virus, puede ser a pesar de que no tiene trabajo, a pesar de que no tiene nada, usted se atreve a decir: no importa, con todo y eso me alegraré en el Señor y celebraré. ¿Ha visto usted esa clase de fe? Eso es lo más difícil en el tiempo de hoy. Porque cuando usted desafía lo que ve, está entrando en una realidad de Dios que para el mundo le parece locura, ¿o no? ¿Nos parece a nosotros locura? Ay, pero es que mire, es que estamos, claro, la realidad de lo que vemos y lo que palpamos muchas veces se quiere grabar aquí. Afecta nuestras emociones, afecta nuestros sentimientos, aún afecta nuestro espíritu. Pero la realidad de Dios cambia nuestra manera de pensar. ¿No recuerdan acaso lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 12? No se conformen a cómo está el tiempo de hoy. Sean transformados. Y miren dónde él dijo que teníamos que ser transformados. En la mente. ¿Por qué teníamos que ser transformados en la mente? Porque cuando usted ve de aquí adentro, procesa. Y cuando procesa, busca una lógica. Y con Dios no existe lógicas. La fe no está medida en una lógica. Si lo que usted está pensando es posible, no hay fe. Porque significa que usted como humano lo puede hacer. Si en lo que usted quiere hacer hay un imposible, es una buena oportunidad para Dios. Porque la palabra dice que lo que para nosotros no es posible, para Dios sí es posible. Estoy llegando casi a la conclusión del mensaje. Ustedes recordarán que el salmista David escribe uno de los salmos más maravillosos. Y cuando estuve leyéndolo, me impactó el que no haya podido entender, sino hasta hace poquito, en qué tiempo lo había escrito David. Salmo 23, creo que lo conocemos la mayoría, ¿cierto? Miren, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En qué tiempo estaba escribiendo él? ¿Se dan cuenta de qué estaba hablando él? Estaba hablando de un futuro incierto, pero estaba enseñándonos que un cambio de actitud en el presente prepara para nosotros un buen futuro. ¿Me está entendiendo? No es que yo soy positivo, siempre estoy positivo. No estoy hablando del positivismo. Estoy hablando del conocimiento de la palabra para poder ser sostenidos en nuestra fe. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si su espiritualidad está basada en su experiencia de cristiano, no le sirve para nada. Si su espiritualidad está basada en la palabra, usted tiene más oportunidades. Hoy puedo declarar. ¿Qué puedo declarar? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Más adelante dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Se dan cuenta? Él tal vez no estaba atravesando una circunstancia, pero él sabía de qué le podía librar Dios. ¿Cuándo? En el futuro.
Cuando usted comienza a declarar la palabra en el presente y comienza a cambiar su actitud, usted está demostrando que tiene la capacidad de poderle creer a Dios. ¿Me está entendiendo? Desarrollar esa capacidad no viene solamente por leer la Biblia, sino por practicarla. Quiero llevarle un pasaje más adelante. Estamos en el libro de Hebreos, vamos por favor. Quiero ir al libro de Hebreos ya casi para terminar. Estamos en el capítulo número 11 de Hebreos. Ya conocíamos, ¿verdad? Voy a leer la traducción normal, que es la Reina Valera. Voy a leer desde el versículo 1 para que ustedes entiendan qué era lo que quería que entendiéramos el escritor. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo número 2. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Voy a detenerme un momento allí. Antes de que existiera todo lo que nosotros vemos, me está diciendo que no existía. Pero alguien debió haber imaginado todo lo que nosotros hoy vemos. ¿Quién fue ese alguien? Fue Dios. No existe otra lógica que el mundo simplemente por una explosión se hizo y nació vida inteligente. Qué capacidad que tenemos para creer todo lo que enseña el mundo, ¿verdad? Y qué difícil se nos hace entender verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña. Preferimos creer que el mundo nació de una explosión y que de allí vino la inteligencia, a creer que hubo un creador que hizo todo lo que existía para deleite del hombre. Qué contradictorio, ¿verdad? Miren lo que dice más adelante, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Esta es una revelación tremenda de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque precisamente la fe es el resultado de lo que aún no veo. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc, y voy a referirme solo en frases iniciales. Por la fe Enoc, dice: por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac y Jacob, por la fe la misma Sara, por la fe Sansón. Y cuando comienzo a mencionar todas estas cosas, yo les voy a preguntar algo. La gente del Antiguo Testamento, si ustedes se dan cuenta, todo el capítulo 11 de Hebreos nos menciona gente que participó en la antigüedad. ¿Se dieron cuenta de eso? La gente que participó en la antigüedad tenía las mismas oportunidades que hoy nosotros tenemos a través de Jesucristo. ¿Qué gente más tremenda de la fe? ¿Se está dando cuenta de eso? Ellos no tenían un soporte como hoy sí nosotros lo tenemos. ¿En quién podemos confiar y en quién podemos sostenernos? Hoy se conoce algo en el tiempo de la gracia por Jesucristo. Entonces, ¿en quién podemos hoy sostenernos nosotros? En Jesucristo. Pero la gente del Antiguo Testamento, ¿qué tenía que hacer? Lo único que tenía que hacer era creer, le vaya bien o le vaya mal. Hoy nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está cimentada en Jesucristo. Cuando estuve leyendo todo este pasaje, leí una de las historias que más me ha asombrado en la palabra de Dios, que es la historia de Sansón. Seguro usted la conoce, porque dice la palabra que él fue creado como uno de los jueces por todas las injusticias que estaba atravesando el pueblo de Israel en ese entonces. Y él fue considerado e instituido como uno de los primeros jueces. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios estuvo sobre él, ¿cierto? Y cuando él creció, buscó cómo honrar a Dios. ¿Enseña eso la palabra? ¿Qué es lo que hizo Sansón cuando él descubrió su fuerza y todo lo que podía hacer? ¿Cómo engrandecerse él
y cómo satisfacer todo lo que él quería. Después de eso, y miren, me sorprendió que aquí dice, por la fe Sansón. Cuando yo leí eso dije, esto está loco. ¿Qué fe tuvo Sansón si lo que hizo es siempre irse en contra de Dios? Pero cuando llegamos al momento final, en el que Sansón se encuentra en el lugar donde estaba haciendo burla de muchos, él dice que entendió. Estoy terminando diciéndole algo. Espero que usted no quiera tener fe cuando su vida esté terminando. No espere ser afectado por la enfermedad, no espere ser afectado por la economía, no espere ser afectado por no tener trabajo para que eso limite su fe. Usted necesita hoy tener la certeza suficiente, la convicción suficiente para saber que llegar hasta este lugar es una posición de fe. ¿Me está entendiendo? Mucha gente prefiere estar en casa y no estoy juzgando a los que están en casa. Lo que les estoy diciendo, tal vez la medida de fe que tienen no les está alcanzando. Y si tal vez tienen que llegar a una circunstancia difícil, tal vez no tengan la suficiente convicción para ser sostenidos. Qué triste es esto. Alguien más de que se mencione en la fe y que me asombró fue Rahab. Creo que les conté la historia de Rahab, ¿cierto? Rahab era una mujer que practicaba la prostitución en la ciudad de Jericó, ciudad que iba a ser tomado por el pueblo de Israel. Y dice la palabra, dense cuenta que menciona, y Rahab no era israelita, era una extranjera. Y siendo una extranjera, miren, su nombre no está escrito solamente en el Antiguo Testamento, sino está escrito también en el Nuevo. Y la pregunta es, ella, cuando decidió creer, ¿había aceptado a Jesús como su Salvador? Habían promesas de que el Mesías iba a venir, pero no tenía que creer sino en lo que se había oído de un Dios poderoso en un pueblo que había sostenido en el desierto, de un pueblo que les había hecho ganar victorias y batallas solo con gritos, ¿o no? ¿O no nos enseña eso la palabra? ¿Cómo se puede ganar hoy una batalla con gritos? Usted está loco. No, le estoy diciendo lo que la palabra de Dios me enseña. Dice que el pueblo comenzó a girar, ¿cierto? Y mientras giraba, recibieron la orden de gritar. Cuando usted escucha un grito, ¿qué es lo primero que siente usted? ¿Ah? ¡Ah! Y la gente se levanta ahí toda asustada, porque el grito trae desesperación. Cuando el pueblo comenzó a gritar, Jericó comenzó a temblar, porque sabían que con ellos estaba un Dios que podía destruirlos. Esa gente no tenía a Jesucristo, pero tenían fe. Hoy nuestra fe no solamente está puesta en un Dios maravilloso, sino en el que es el único intermediario entre Dios y los hombres, porque así está escrito. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No hay más, no hay más, solo hay uno. Y por ese uno, hoy ustedes y yo tenemos la oportunidad de estar vivos. A todos ustedes que estuvieron aquí, que están todavía aquí en la casa de Dios, y aquellos que están en casa, les tengo buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? De que si tienen fe están empezándole a agradar a Dios. ¿Usted cree que fue una coincidencia que Dios nos haya creado para este tiempo? ¿Sabe? Vamos a ser la única generación que va a tener la oportunidad de dejar un registro en la historia de que teníamos que caminar con mascarillas en las calles, de que teníamos que tener miedo de dar un abrazo a una persona, de que teníamos miedo de expresar nuestro cariño hacia nuestra esposa o a nuestros hijos. Y muchos tal vez se reirán de lo que hoy para nosotros significó dolor, tristeza. Así fue nuestra niñez. Cuando nos recordamos hoy decimos, ¿cómo me garroteaba mi papá, verdad? ¿Cómo me agarroteaba mi mamá? Pero hoy eso se convirtió en algo que fue parte de nuestro aprendizaje. Que lo que estamos atravesando en el tiempo de hoy
haya traído aprendizaje. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos o algunos de los que vinieron la semana anterior me dijeron: pastor, ya no voy a poder venir. Le dije: está bien, no tengo conflicto, porque si usted llega hasta este lugar, usted tiene una convicción, ¿cierto? Porque si usted no viene acá y no tiene una convicción, entonces preocúpese, porque significa que usted está a expensas de lo que le pueda pasar. Pero nosotros al estar aquí tenemos una convicción. ¿Cuál es esa convicción? De que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra? Mucha gente hoy debe estar en casa preocupada por el mañana. Hoy hay una garantía de parte de Dios, de acuerdo a lo que hemos aprendido en esta mañana. ¿Cuál es esa garantía? Que en el reino de Dios no falta nada. Que aun cuando se hable de un mundo de crisis, aquellos que perseveramos en Dios no veremos la crisis. Es mi convicción de fe. En esta semana algunos hermanos fueron afectados en su salud. Algunos de ellos fueron gente que vino la semana anterior. Entonces ya no vengo ya. No le estoy asustando. Lo que le estoy diciendo es: tendremos la oportunidad de escucharlos próximamente y decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no midió el llegar hasta este lugar para servir a Dios, para adorar a Dios y para ser agradecido. Benditos todos nosotros que hoy tuvimos la oportunidad de iniciar la semana agradeciéndole y confiando en Dios. Ustedes que están aquí, quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies. Estoy incitado, hermanos, a decirles: échense para atrás. Y tal vez uno diga: pues si atrás mío no hay nadie. Ese es el temor más grande que Dios espera que venzamos. No que nos echemos para atrás, sino que aprendamos a confiar en Él. Eso es fe. Amigos, ustedes que nos miran, queridos hermanos, ustedes que están aquí en la iglesia, quiero invitarles a que cierren sus ojos y que en esta mañana podamos decirle: Señor, gracias. Porque a pesar de, no sé cuál sea la dificultad que hoy usted esté atravesando, tal vez usted siente el dolor porque un ser querido fue afectado y ya no está. Tal vez hoy usted está preocupado porque dice: sí, yo estoy ahora infectado, estoy preocupado y no sé qué hacer. Tal vez usted dice: hoy no tengo trabajo. Tal vez usted dice: hoy no tengo para la comida de mañana. Usted solo comience a declarar la palabra y a creer que es Dios el que va a tocar la puerta y que va a decir: por cuanto has puesto tu fe en mí, no te avergonzaré. Esa es nuestra convicción como iglesia, Señor. Y yo te agradezco porque cada día, Señor, que tenemos la oportunidad de llegar hasta esta casa, tenemos la oportunidad de saber que verdaderamente donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Allí tu palabra dice que envías bendición y vida eterna. Es por eso, Señor, que hoy te adoramos, porque reconocemos que tú eres el que guía nuestra mente. No quiero creer la realidad de este mundo. Me resisto a creer la realidad de lo que este mundo me muestra. Este mundo me muestra dolor, este mundo me muestra tristeza, este mundo me muestra muerte, este mundo me muestra egoísmo. Pero tú me muestras, Señor, que aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Que aquel que a ti se acerca, Señor, lo recibes. Hoy nos hemos acercado con esa convicción de agradecimiento, Señor, para reconocer que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro pronto auxilio, que tú eres nuestro amparo, que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestra torre fuerte. Señor, a ti acudimos, a ti nos acercamos. No solo creo en ti, Señor,
sino que creo en lo que tú estás haciendo en mi vida y en mi familia. Comience a hablarle un momento allí a Dios de lo que está haciendo en su vida y en su familia. Y comience a decirle: Señor, yo no solo creo en lo que has hecho, yo creo en lo que vas a seguir haciendo. Y creo que mi vida y mi familia serán un testimonio vivo de la gloria de Dios. Esa es mi convicción, esa es mi confesión, porque he vivido y he visto la mano de Dios. Gracias, Señor, por haber traído una vez más paz y descanso para nuestra alma. Tal vez hoy mis hermanos, Señor, están atravesando una situación difícil. Tal vez hoy, Señor, hay soledad, hay tristeza, hay dolor. Pero hoy nos oponemos y nos resistimos a todo eso que parece ser una realidad para entrar en mi realidad en Cristo. Mi realidad en Cristo dice que soy más que vencedor. Mi realidad en Cristo me dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Mi realidad en Cristo me dice: clama a mí y yo te responderé. Mi realidad en Cristo me dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es tu palabra, Señor. Y lo que estamos haciendo es desatándola sobre nuestras vidas, sobre aquellos que nos miran. Y lo que estamos haciendo es creyendo que en ti está el poder, que en ti está el querer como el hacer. Y que esta iglesia sea levantada, Señor, para que la gente pueda mirar que no se trataba, Señor, de enfermedad, de un virus, que se trataba de aquellos que nos levantemos en este tiempo para declarar que mi victoria está puesta en Cristo. Yo hoy creo, Señor, y conforme lo dijo el salmista, porque creí, lo hablé. Y porque he creído, hoy estoy aquí, Señor. Y espero que cada vez, Señor, tu iglesia sea vivificada y levantada, para que no encontremos en casa una comodidad, sino para que en algún momento, ojalá y podamos decirlo: para mí el morir es ganancia y el vivir únicamente es Cristo. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles. Tal vez muchos, Señor, en el tiempo de hoy estamos siendo tocados de cualquier manera por el enemigo. Pero si nos diste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Es por eso, Señor, que esta fe no se trata de una ceguera o de una manipulación. Esta fe se trata de una convicción, porque está en tu palabra. Y si está en tu palabra, Señor, esta me enseñó nuevamente: de lo que no había, por tu palabra fue hecha. Entonces tu palabra tiene el poder de crear, de dar vida, de dar sanidad, de dar esperanza y de cambiar nuestra manera de pensar. Yo lo creo, Señor, y te doy las gracias, porque en Cristo Jesús hemos creído, y porque tu precioso Espíritu Santo, yo sé que hoy está trabajando, Señor, sobre las mentes y los corazones de cada uno de los que están aquí con nosotros y los que nos están escuchando. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, trabaja por favor sobre tu iglesia, sobre aquellos que te están conociendo en este tiempo, para que sean renovados, para que sean transformados y vivificados en su fe. Yo te doy las gracias por el amor que nos das y por la oportunidad que nos brindas al permitir estar desde tu casa confesando y declarando que en Cristo soy más que vencedor. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo: ¿quién pues nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, desnudez. Escribe más adelante y dice: ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo pasado, ni lo porvenir, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo lo creo y lo he confesado en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.